Dios bendiga a cada hermano en esta preciosa noche del Señor. Agradecemos a Dios, ¿verdad?, por el privilegio que nos concede de estar una vez más exponiendo, ¿verdad?, lo que es la enseñanza bíblica a nuestra iglesia, Iglesia Central Amén, en Tampa. Les saludamos, les amamos, les extrañamos, pero mientras esto pase, vamos, ¿verdad?, a utilizar los medios que el Señor nos ha proveído. Vamos a comenzar, ¿verdad?, nuestro estudio en esta preciosa noche del Señor, el cual lleva el tema fe en medio de la adversidad. Quiero que ustedes allí en sus casitas abran Habacuc capítulo 3 y vamos a estar leyendo versos 1, 2, 16 y 19. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer en la ira, acuérdate de la misericordia. Verso 16 a 19. Oí y se conmovieron mis extrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. El pensamiento central dice así: la confianza que Dios da no es por la causa de las circunstancias, sino a pesar de ellas. Tenemos 3 objetivos en esta noche. Número 1, vamos a saber que el profeta llevó su queja al Señor y aprendió a esperar en Él. Segundo, mostrar seguridad en Dios aun cuando hay respuesta. Y tercero, vamos a afirmar la confianza en Dios en medio de la prueba. Quiero dar una pequeña introducción antes de entrar, ¿verdad?, a lo que es el desarrollo de la clase. Es muy poco lo que se sabe acerca del autor de este libro, excepto su nombre y que es llamado el profeta. Acerca del significado de su nombre, unos piensan que se relacionan con una planta siria llamada Hambagugu, otros que se deriva de una raíz hebrea que denota abrazar. Filón traduce el nombre como abrazo y Jerónimo como luchador, porque según él luchó con Dios. Lutero y otros comentaristas de la Biblia modernos favorecen esta explicación. Ciertamente no está fuera de lugar, ya que en este pequeño libro vemos a un hombre luchando a muerte con el enorme problema de la justicia divina en un mundo que está al revés. Por el Salmo del capítulo 3, en el cual se usan términos técnicos de los himnos hebreos, tales como Sigionot y Selah. Algunos han supuesto que el profeta era miembro del coro del templo, por lo tanto, levita. Aunque no se sabe nada acerca de él, por su manera de escribir, se puede reconocer a un hombre dedicado a su tarea, la cual consistía en cargar los pecados y angustias de su pueblo, a luchar con sus reclamos por medio de la fe. Habacuc profetizó en tiempos de grande crisis. Poco antes de empezar su ministerio, el escenario internacional fue sacudido por eventos de una trascendencia muy importante. El imperio asirio había sido despedazado para nunca más volverse a levantar. Esto fue de acuerdo a las profecías de Nahum que se cumplieron en el año 612 a.C. Los egipcios, después de ejecutar al rey Josías de Judá en el año 609 a.C., fueron también completamente derrotados en el año 605 a.C. La nueva potencia mundial era Babilonia, que es Caldea, que se extendía como un enorme
enorme pulpo dirigido por el vigoroso Nabucodonosor. En un periodo aproximadamente de 20 años, los babilonios prácticamente arrasaron a Judá en sucesivos ataques, destruyendo finalmente el país y llevando en cautiverio a los que sobrevivieron en el año 547 a.C. Este contexto histórico resalta mucho y es muy importante para este estudio del capítulo 3 de Habacuc. Habacuc ministró en tiempos de gran adversidad. Su país, Judá, había sido invadido por las fuerzas caldeas y se aproximaba la deportación de las tribus de Benjamín, Judá, a la lejana tierra de Babilonia. Si entramos a los versículos primeros del capítulo 1, ¿verdad? Los versículos 1 al 4, vemos cómo Habacuc reclama enérgicamente a Dios porque no interviene para corregir la grande deficiencia, ¿verdad? Las anomalías que prevalecían en el país. ¿Y qué asuntos al profeta le preocupaban? Escuche bien cómo los versículos de este primer capítulo de Habacuc lo divide. Le preocupaba al profeta la violencia, le preocupaba al profeta la iniquidad, destrucción, el pleito, la contienda, el debilitamiento de la ley, injusticia, el asedio del justo por el impío y la distorsión de la ley de Dios. Y yo meditaba en estas situaciones que estaban pasando, ¿verdad? En esta está lejos de la realidad que vivimos en estos tiempos. Porque la violencia está a flor de piel, la iniquidad se está desbordando, la destrucción, los pleitos, las contiendas y el debilitamiento de la ley. Imagínense. Sin sacar que hay injusticia en todas las áreas. Y el asedio al justo, mire hermano, por el impío es nuestro pan de cada día. Ahora bien, los intérpretes bíblicos han sugerido que estos males los estaban ocasionando fuerzas extranjeras. Unos dicen que eran los caldeos, escuche bien. Otros dicen que eran los asirios y otros los egipcios. Pero realmente el problema aquí no era, ¿verdad?, las naciones. ¿Sabe lo que pasaba? Que el mal estaba en el pueblo, que se habían apartado de Dios y vivían, si no peor, que los gentiles. Y lamentablemente esto es lo que estamos viviendo hoy en día. Podemos ver que se está desbordando, ¿verdad?, con la maldad, con el pecado. Pero hay un problema dentro de las iglesias. Muchas veces, ¿verdad?, el problema, la problemática que hay a nivel mundial. Pero la iglesia del Señor está perdiendo el enfoque, está perdiendo el camino por el cual debe de seguir. Y tenemos que tener cuidado. Ahora bien, el Señor le contesta que está levantando a los caldeos como su instrumento de juicio. En el verso 6 al 11 del primer capítulo de Habacuc, describe la fuerza de los ejércitos y cómo arrasan con todo lo que encuentran a su paso. La respuesta que le da el Señor al profeta lo deja perplejo, lo deja como que es en serio, Dios. Y hoy en día hay muchos perplejos y están que no entienden por qué están pasando diferentes situaciones alrededor del mundo. Pero una cosa es que la respuesta del Señor no le gusta a muchos. Escucha bien, ¿cómo es que un Dios justo se valga de los malvados caldeos para castigar a su pueblo, que a pesar de su apostasía era más justo que los caldeos? Y muchas personas en el día de hoy reclaman al Señor y no pueden entender cómo el Señor obra. Nuestro Creador hace con su creación lo que Él sabe que es mejor. El profeta espera en el Señor. Y nosotros como iglesia debemos de esperar en el Señor, como esperó el profeta Habacuc.
y esperar la respuesta, porque esta respuesta, escuche bien, que está unida con la historia de la providencia divina, le garantiza que la altiva Caldea, o sea que sus enemigos, también caerá y serán castigados también. Mientras que el justo, escucha bien esta palabra, mientras que el justo se sostendrá por su fe. A pesar de las circunstancias adversas, el justo vivirá por causa de la fe. Y en este momento nosotros debemos descansar en la fe. Debemos de descansar en la confianza en nuestro Señor. El mensaje divino, por lo tanto, aclara que la maldad humana con sus respectivos castigos seguirá existiendo mientras haya historia humana, pero aquellos que sirvan a Dios se salvarán porque, escucha bien, porque en Él confían. El mundo es como un barco que se hunde inexorablemente, y lo que importa es salvar a los náufragos y no tanto la estructura metálica del barco. El mundo está en caos, pero más que nosotros querer salvar esta vida, debemos de estar analizando cómo está nuestra vida delante del Señor. Porque si tocara la puerta cualquier plaga, cualquier mala noticia a tu puerta, si tú estás en confianza, en plena fe en el Señor, no hay por qué temer. Porque tu confianza no depende de cómo te vas a salvar, sino de quién te salva. Querer ver que se levante un imperio humano donde predomine la justicia, la decencia y la honradez es sencillamente ilusorio. Y hoy en día muchos anhelan que este mundo sea transformado. Esto solamente sucederá cuando Dios establezca su dominio eterno y los reinos de la tierra hayan desaparecido. En medio de estos tiempos de violencia que vivía Habacuc, corrupción, falta de honradez y latrocinio, Habacuc le pide a Dios que avive su obra. Y eso es lo que cada uno, que Dios avive su obra en estos tiempos. Y más en estos tiempos de caos. No le pide que cambie los tiempos, sino que en medio de ellos surja con fuerza su obra llena de avivamiento. Y eso es lo que pedimos de todo corazón y es nuestro ruego al Señor. Que tu fe, que mi fe no desmaye. Que tu fe sea, y solo contiene puntos que deben ser analizados detenidamente para poderlos comprender como es debido. En primer lugar, el profeta declara haber oído la palabra de Jehová y haber temido. Muchos oyen la palabra de Jehová, pero no temen. Y qué triste saber. Pero el profeta escuchó la palabra de Dios y temió. Esta palabra era la revelación de que Caldea, Judá, arrasaría con ella y a los sobrevivientes llevaría en cautiverio. La voz de Dios, escuche bien, la voz de Dios inundó la mente de Habacuc de todas las cosas que habrían de suceder. Esa voz, esa misma presencia portando un mensaje lleno de gravedad, porque la noticia que acarreaba el mensaje, la voz del Señor, no era nada fácil de digerir. Pero déjeme decirle que también vemos en la Escritura que Adán tuvo miedo cuando escuchó la voz del Señor. El mensaje de Dios muchas veces producirá temor, porque lo tuvo con Adán. Adán tuvo miedo cuando escuchó la voz de Dios en Génesis 3:10. Isaías pensó que moriría. Y lo vemos en Isaías 6:5. Pablo tembló y se puso temeroso, y lo vemos en Hechos 9:6. Y Juan cayó como muerto, como lo vemos en Apocalipsis 1:17. Aquí la iglesia
debe aprender claramente que la voz de Dios, al dirigirse directamente a su pueblo con un mensaje solemne, debe producir una reverencia total. Cuando Dios habla, no hay espacio para la frivolidad, la indiferencia y el jolgorio. En nuestros días muchos, escuche bien, dicen Dios me habló, Dios me dijo, pero no demuestran cambios reverenciales como resultado de estas supuestas manifestaciones divinas. Porque por labios honran al Señor, pero su corazón está lejos. Vemos preocupadísimos en predicadores itinerantes que llaman a las personas al frente y aún una por una le dan un mensaje que Dios le dio para ellas. Pero son frívolos y materialistas, comercian con el evangelio, son manipuladores y exhibicionistas. Esta era la manera como los personajes bíblicos reaccionaban a la voz de Dios. Los obligaba, la voz de Dios los obligaba en el pasado al quebrantamiento y a la humillación. Hoy la voz de Dios lo que hace es elevar el ego y la autosuficiencia del ser humano. No lo lleva a la reflexión y al autoexamen. Era un fuego que quemaba las escorias y un martillo que quebrantaba el corazón. Y esa es la genuina voz de Dios que habla el corazón del ser humano y que cautiva todo pensamiento a la obediencia de Cristo y hace cambios que dan fruto y un fruto digno de arrepentimiento. Cuidado la voz que tú estás escuchando, porque hay muchas voces por ahí parecidas a la voz de Dios. Pero hay una sola voz, la cual pone el corazón del ser humano humillado y reconociendo quién es el que está en los cielos. En segundo lugar, en el versículo 2, vemos que la voz de Dios siempre produce un interés muy marcado en su obra. Y dice, aviva tu obra. Algunos rabinos judíos traducían, aviva tu pueblo Israel. Y predicadores cristianos han dicho, aviva tu iglesia. Quien oye la voz de Dios necesariamente piensa en su casa, en su reino. Habacuc sabía bien lo que le esperaba a su país. Él no oró, sálvame de esta invasión. Él no oró, preserva mi vida. Pidió que la causa, esto es, los planes soberanos de Dios, se implementaran sin ninguna interferencia. ¿Estaremos orando como oró Habacuc? ¿Estaremos orando para que Dios salve nuestra vida? Que preserve nuestra vida. Muchos no oran, venga tu reino, hágase tu voluntad. La voluntad del Señor va a prevalecer porque Dios es soberano y Él hará como Él quiere hacer. ¿Qué podemos ver también en este versículo, versículo 2 del capítulo 3? Vemos que pidió que la obra de Dios se hiciera conocer en medio de los tiempos. No que los tiempos cambiaran, sino que a pesar de los tiempos, la obra de Dios se expusiese al descubierto. En la Biblia se declara que este mundo es tinieblas. Y eso no puede ser alterado hasta que Cristo venga. Mientras tanto, los creyentes, usted sabe lo que tiene que hacer el creyente, como dice Mateo 5:14, ser luz en medio de las tinieblas. En cuarto lugar, vemos que pidió que cuando su ira contra Israel se manifestara por medio de los caldeos invasores, su misericordia atenuara el castigo que ellos al verso 16 al verso 17 de Habacuc 3. Y quiero refrescar lo que dice la palabra. Y dice, y se conmovieron mis extrañas, a la voz temblaron mis labios,
Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manjada, y no haya vacas en los corrales. En los versículos 3 al 15, Dios le recuerda al profeta lo que ha hecho y cómo ha actuado en el pasado cuando Israel se encontró en problemas y de cómo Él los libró. Esto lo convence para confiar en el futuro. El versículo 16 empieza con la palabra oí, que nos lleva necesariamente al versículo 2, donde exclama: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Ahora algunos podrían pensar que Habacuc se refiere al ruido del avance invasor de los caldeos o a los comentarios que hacía el pueblo acerca del ejército que se aproximaba, pero no, sino que se refiere a lo que estaba a punto de suceder. Lo que había oído era de espantar.